Muy bien, seguimos con nuestro tema de hoy, que es el pecado y la confesión. Estamos en la segunda parte y estamos hablando del pecado mortal que entraña la pérdida de la caridad y la privación de la gracia santificante, es decir, el estado de gracia. Entonces, ¿qué es lo que nos rescata? El arrepentimiento, que es distinto, ¿verdad?, al remordimiento, porque en el remordimiento no hay arrepentimiento, sino que yo me doy cuenta que procedí mal, pero no tengo fuerzas para arrepentirme. El arrepentimiento quiere decir que yo reconozco que pequé y busco recuperar la gracia de Dios mediante la confesión sacramental, el perdón de Dios. Muchas veces lo que buscamos es impresionar al confesor y le damos muchas justificativas de por qué pecamos, pero en el fondo no es una muy buena actitud. O sea, que uno tiene que presentarse así, humillarse, o sea, humildemente. Cuando se comete un pecado venial, cuando no se observa en materia leve, la medida prescrita por la ley moral, o se desobedece la ley moral en materia grave, pero sin pleno conocimiento o sin pleno consentimiento. Entonces, ¿qué efecto produce el pecado venial? Primero, debilita la caridad. Indica un afecto desordenado por los bienes creados. Impide el ejercicio, o sea, el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y la práctica del bien moral, y merece penas temporales. El pecado venial, que es deliberado y que permanece sin arrepentimiento, poco a poco dispone al hombre a cometer un pecado mortal, como dijimos Tomás de Kempis. Pero el pecado venial no rompe la alianza con Dios. No obstante, es reparable por la gracia de Dios. No priva de la gracia santificante, de la amistad con Dios, ni por lo tanto de la bienaventuranza eterna. Por lo tanto, vamos descubriendo poco a poco que el pecado tiene solución. No importa cuán grave sea el pecado. Dice Jesús en el Mateo 12, anoten, Mateo 12, 31, capítulo 12, versículo 31. Todo pecado y blasfemia, que es hablar contra Dios, será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. O sea, si yo deliberadamente rechazo la salvación que Dios me ofrece en Cristo Jesús, entonces está muy mal mi situación, porque es el único Salvador, según dice Hechos capítulo 4, versículo 12. No hay otro Salvador dado a los hombres, sino Jesús de Nazaret. O sea que si se endurece el corazón del hombre hasta ese punto, puede llevarlo a la condenación final y a la perdición eterna. Bueno, tenemos en el mundo, sabemos que es un mundo pecador. No tiene eso que asustarnos ni atemorizarnos, darnos cuenta en qué mundo estamos viviendo. Y cuando yo caigo en un pecado y no me confieso, se vuelve repetitivo el pecado. Y entonces engendra lo que se llama vicio, el vicio del pecado. De ahí vienen inclinaciones desviadas, conductas que oscurecen la conciencia, hasta llegan a corromper la valoración de vida entre el bien y el mal. Así que los vicios son opuestos a las virtudes. Las virtudes son, según definidas por el catecismo también, son una inclinación al bien, mientras que los vicios son una inclinación al mal. Son opuestos.
Así que algunos pecados, como dijimos, los capitales son cabeza de otros pecados, serían la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula, la pereza. La pereza en Paraguay sería el caigüetismo. No, nace picó, se llama, amigo. Decile a mi hermana, etc. De la pereza. Y la gula es un desorden en la comida, o sea, la forma desordenada de comer, que uno come un pancho, otro pancho, una hamburguesa, otra. Después está 20 kilos de más y no sabe qué hacer con su sobrepeso, se enferma. Entonces, los pecados capitales son estos 7 que nombramos. El pecado es un acto personal, o sea que cada persona comete o no comete pecado. Cada uno tiene que descubrir su pecado y una vez que los encontró, hacer una lista. Yo le digo a la gente, bueno, vas a confesarte, muy bien. Lleva un copiatini, o sea que anda descargando así día a día como al lado de tu agenda, haciendo una agenda de tu corazón. Si vas agendando, ¿verdad? Tal día, tal fecha, yo hice esto mal, allá pensé mal, hablé mal, le grité a la persona, le insulté, le ofendí de pie a cabeza. O sea, uno va, digamos, ayudándose con escribiéndonos, como se hace con los estudios secundarios o universitarios. Lo que sí tengo que descubrir es que la misericordia y el amor de Dios son tan grandes y son tan superiores que el Señor ya me estaba mirando por encima del hombro cuando yo estaba escribiendo mi lista. Pero lo que a él le interesa es esa decisión del corazón de volver a él, de buscarle a él con toda mi vida, con todo mi corazón. Muy bien, vamos a ver un poco el tema de la confesión. O sea, que muchas personas preguntan, ¿verdad? ¿Cómo es el tema de la confesión? Y la confesión es un acto de entrega a Dios de nuestros pecados. Es una entrega consciente y deliberada. O sea, yo tengo una resolución, me he resuelto a declarar mis pecados al confesor. Yo no miro la justificación o mis razones o lo que yo tengo como excusa, sino simplemente me presento así como están. O sea, no tengo que ni agravar ni disminuir, simplemente presentarlos así en forma ordenada. Y los confesores, fíjate, te van a preguntar si cuánto tiempo hace que uno no se confiesa, cuándo fue su última confesión. Puede preguntar también cuántas veces cometió el mismo pecado. Puede preguntar inclusive entre cuántos estaban, según el tipo de pecado que sea. O sea, son detalles que le interesan solamente al confesor. Lo que tiene que recordar es que la confesión es confidencial, que quiere decir hay un secreto de confesión y nadie puede saber qué es lo que confesaste. O sea, uno tiene esa libertad y esa seguridad de saber que lo que uno confiesa queda entre Dios y el hombre. Yo tenía un amigo sacerdote, párroco, y él me decía, yo le pedía a Dios la gracia de que una vez que escuche toda la confesión, me olvide completamente de lo que escuché. Y Dios me concedió esa gracia. O sea que él terminó la confesión, no se acordaba nada de nada de lo que había escuchado, lo cual de por sí es una enorme gracia de Dios también. Muy bien, entonces vamos a anotar los pasos para una buena confesión. Anoten, busquen un papel para anotar, vamos a ir anotando. El primer paso es el examen de conciencia. Después explicamos, vamos a anotar los 6 pasos consecutivos para una buena confesión y después vamos a explicar un poco sobre cada uno. Entonces, el primer paso es un buen examen de conciencia. Diligente, profundo, tranquilo, sereno. Buen examen de conciencia. Segundo paso es el arrepentimiento, que se entiende como el dolor por los pecados cometidos. Arrepentimiento. Tiene que ser sincero, profundo, real, verdadero.
arrepentimiento. Tercer paso, y el más importante de todos, conversión, la conversión. Dios siempre nos pide, conviértete, 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 cambia tu vida, deja algo ir oreí. No te apegues tanto a las teclas de tu celular, ya se están enganchando tu tecla, tu dedo en el celular, se pegotearon ahí por la silicona. O sea, tranquilízate, conviértete, busca a Dios, aspira al cielo, busca a Dios. Tercer paso, entonces, la conversión. Cuarto paso, la confesión de los propios pecados. Anoten, confesión de los propios pecados. ¿Por qué enfatizo propios? Porque mucha gente va y dice, mi suegra es la que me hace pecar todo el tiempo, porque ella me da comida que a mí no me gusta, luego no sé qué es lo que le pasa a esta vieja inútil, etc. No sé, se parece que de repente se opoí quinta, o sea, se disparó la persona. Y le echa la culpa a la suegra. O mi cuñada nunca me quiso luego. Ella siembra los cizaña en la familia. No hable de terceros, habla de ti. Tu confesión es personal. Son tus pecados los que tienes que declarar. O sea, que no metas ningún otro. Ahora, si quieres explicar tu pecado, cambia la cosa, pero no perjudique a nadie con tu confesión. No te justifiques en una palabra. Es Jesús el que te va a justificar y ya lo hizo en la cruz. Muy bien, entonces cuarto es la confesión de los propios pecados. Quinto paso para una buena confesión. La reparación. Perdón, la penitencia, no reparación, la penitencia. Penitencia también se llama expiación. Entonces, ¿qué es la penitencia? Es lo que te impone el sacerdote al final de la confesión y que es deseable cumplir con la penitencia lo más pronto posible, ahí mismo. No vaya a esperar, según sea la penitencia, varía mucho de pecado en pecado y de penitente en penitente. Bueno, entonces, quinto paso para una buena confesión, cumplir la penitencia impuesta por el confesor. Sexto y último paso, la reparación. Entonces, reparación es restituir a las personas lo que se sustrajo. Por ejemplo, si yo les sustraje dinero, tengo que devolver el dinero. Eso está ajustado a la justicia. Ajustado a la justicia. Por eso, cuando solicitamos algo, ponemos al final, es justicia, firmamos. Entonces, restituir. Si yo, por ejemplo, hablé mal de una persona y le desmerité en su fama personal, su prestigio, su reputación, y tengo que restituir su reputación. Una desmentida en los diarios, llamar a la persona, pedirle perdón por lo que hice, etc. Si es que no se cae en un pecado más grave o un pecado de escándalo, ¿verdad? Entonces, si se puede, hay que restituir. Y entonces, y solo entonces, después de un profundo suspiro de alivio, podré pensar, me confesé bien, me siento perdonada por Dios. Me siento perdonado por Dios. Amén. Ahora vamos a explicar un poco cada uno de los pasos. El primero dijimos que es un buen examen de conciencia. Cuando nosotros leemos la primera carta a los Corintios de San Pablo, capítulo 11, dice en un versículo, aunque si nos examináramos bien a nosotros mismos, Dios no tendría que castigarnos por nuestro pecado. Vamos a detenernos un poquito en estas palabras. Aunque si nos examináramos bien a nosotros mismos. Quiere decir que el examen de conciencia es determinante, porque ahí yo descubro la materia de pecado. O sea, ¿qué es lo que hice? ¿En qué yo le fallé a Dios? Porque si no, yo ¿de qué voy a hablar en mi confesión? Tengo que encontrar materia. Bueno, entonces, el examen de conciencia varía mucho. O sea, puede hacerse en base a estas listas que les dije antes, ¿verdad? Sería Gálatas capítulo 22 o 21. Puede ser, por ejemplo, capítulo 1 de Romanos, versículo 27 y siguientes,
O sea, hay varias listas de pecados que yo puedo utilizar para encontrar el mío. Pero la iglesia, para provecho de los fieles, ha proveído ya listas de pecados y yo les voy a traer una lista, no la tengo aquí conmigo ahora, no la preparé de antemano, pero se la traigo en 10 segundos. Bueno, ya estoy de regreso con la lista de pecados. Esta lista está confeccionada por un autor español, se llama Alfonso Rey. Alfonso Rey. El examen de conciencia comienza diciendo: algunos piensan ingenuamente que no tienen pecado. A veces ocurre que yo hablo con alguien y me dice: yo no tengo pecado, mi señora la que peca, ella la chismosa, etc. Pero, por otra parte, descuidan otras exigencias del amor cristiano. Así que se trata de buscar cosas no tan gruesas, tan gordas, o sea, tan graves, evidentemente. Todo uno sabe, ¿verdad?, que matar, etcétera, eso uno no va a hacer. Bueno, pero puede ser que yo haya caído en alguna de estas cosas que voy a nombrar ahora. El capricho. Ahora va a decirme a la persona: el capricho y el pecado. Claro, uno le hace sufrir a los demás con su capricho, sea cual fuera el capricho. Hay gente como que tiene el capricho de comer cierta comida solamente y los otros demás no comen. O sea, o tiene el capricho que esto tiene que estar acá en este lugar y no puede estar en una otra parte, acá nomás tiene que estar. Es un capricho. O sea, yo impongo lo que a mí me parece que tiene que ser. Y es un capricho. ¿Qué indica el capricho? Inmadurez en la fe, inmadurez en lo afectivo, en lo emotivo, emocional. Otro pecado es ser colérico, colérica, o sea, montar en cólera. Rápidamente yo pierdo mi estribo y mi control. Monto en cólera. Ser discutidor también es un pecado. Oh, no me diga. ¿En serio? ¿Discutidora? Porque hay gente que le encanta discutir. Basta que uno le diga A, Z. Ya está, ya se armó la discusión. O sea, por cualquier cosa, uno discute. En realidad, ya que si yo leo la vida de Jesucristo, descubro que él no discutía. Él conversaba, hablaba y oía, pero la discusión sube de tono, o sea que de repente se sale de control. Cuando quiero darme cuenta hay un herido y un muerto. O sea, cuidado con la discusión. Implacable, quiere decir que no se apea de sus criterios. Insiste, insiste, insiste. Envidiosos, ya sabemos, ya escuchamos. Protestón por sistema, ¿qué quiere decir? Plagión, plagiona. Mucha gente no considera el plagio un pecado de la lengua, un pecado de escándalo para tu información. Y algunos van a decir: que si yo ya tengo material para confesarme. Claro, el plagio no está bien. ¿Por qué? Porque la Virgen nunca se plagiaba. O sea, no es que se estaba quejando de ella, pero nosotros tenemos esa costumbre de plagiarnos, por lo que fuera. Tacaño, tacaña, lo que llamamos yopú acá. Propensos a hacerse la víctima. Caigüe, perezoso, perezosa. Sensual quiere decir llevar el sexo al extremo, realzar, digamos, las virtudes físicas que uno tenga para marear a la otra persona. O sea, un mal uso de los bienes recibidos. O sea, el Señor te da la figura
pero no para lo que uno supone. O sea, la sensualidad es una deformación del sexo. O sea, la sexualidad también. Dios nos creó sexuados. Pero ser sensual quiere decir un desvío de la sexualidad. Otros son equilibristas de las impurezas, noveleros, fantasiosos, excesivamente soñadores, materialistas, platamantebudí, irresponsables, frívolo, superficial, la onda light que se llama, todo es light. Inconstantes, mentirosos, tramposos, desordenados, chapuceros, quiere decir que se hace el trabajo ahí, así nomás, pechante o valema, eso es chapucero. Vanidosos, arrogantes, soberbios, impuntuales. Una vez me acuerdo que me fui a ayudar a un párroco en Roma, en la iglesia de Perpetuo Socorro. Y yo estaba 5 minutos antes de la misa, o no me acuerdo si 15. Me dijo, qué bueno, dice, eso es la caridad, es venir a tiempo. Entonces, uno cuando es impuntual, usa el tiempo de los demás. O sea, le está robando el tiempo a otros. Entonces, la impuntualidad es una manera de herir la caridad también. Y uno pensará, ¿será también que eso es pecado? Sí lo es. Rencoroso, eso de que yo me recuerdo y digo, sí, ahora te digo que te perdono, pero nunca me voy a olvidar, etcétera. Entonces, amenazas que uno escucha por ahí. ¿Cómo hará el Señor para olvidar tu pecado? Y si uno quiere olvidarte de la ofensa de tu prójimo, que era tan ligera. Seguimos. Murmurador, murmuradora. Se dice que, chismoso, chismosa, mal pensado, mal pensada. Esos dos se van a un motel. ¿Quién te dijo? ¿Qué te pasa? ¿Quién te mandó pensar más allá de lo aconsejable? Duro para entender. Hay personas que no le explica sobre el pecado y no entienden ni atrás ni adelante. No hay forma. Brutos para hablar. Hay personas que cuando hablan hieren, ofenden. Pero el tipo, así. Uno dice, ¿por qué te pasa? ¿O estás enfermo? ¿O por quinta? O sea, hay que respetar con forma respetuosa, hay que dirigirse a los demás. Por eso Jesús dice, traten a los demás como quieren que los demás les traten a ustedes. O sea, yo tengo que ser considerado, tener paciencia, tratarle bien, respetarle en su dignidad como persona. Con mala actitud contra todo y contra todos, mal dispuesto hacia todo, despreciativo, despectivo, injustos, desagradecidos. Claro, yo tengo que agradecer por todo, por la salud, la vida, la amistad. Otro pecado es ser indiferente hacia los demás. El famoso encogerse de hombre en toma nombre, que se muera, a mí qué me importa, etc. Está muy, muy grave tu corazón, gravísimo, y bailan de porter ahí. Sembradores de pesimismo. Hay gente que todos son malas noticias. Siempre lleva su mala noticia a los demás. Lleva la mala noticia. Incrédulo por comodidad. Irreverentes. ¿Qué quiere decir? No tengo reverencia ante las cosas santas, las cosas sagradas. Poco piadosos. Sin visión sobrenatural. Sin confianza en Dios. A veces nosotros decimos que confiamos en Dios, pero con nuestra quebranto y nuestra preocupación, nuestros miedos, desmentimos a Dios. O dice que no confiamos en Dios. Entonces, preocuparse es un pecado también. Pecado contra la fe. Preocuparse. Jesús pregunta en Mateo 6, ¿por qué se preocupan ustedes? Si no pueden añadirle un codo a su estatura. ¿Qué quiere decir eso? Porque voy a preocuparme de aquello que está más allá de mis posibilidades. A veces yo me propongo cambiar la vida de una persona y no lo logro. Y me preocupo.
Me preocupo. Sordos a la voluntad de Dios, inclinación a olvidarnos de Él, distraídos en la misa, poco devotos de la Virgen. Hasta ahí un buen examen de conciencia. No el único, uno de tantos. Segundo paso para una buena confesión. Dijimos, el segundo paso es el arrepentimiento, que es el dolor por los pecados cometidos. O sea, yo tengo que arrepentirme y de hecho, si faltara el arrepentimiento, no puede haber perdón, no puede haber absolución, porque no estás arrepentida o arrepentido de tu pecado. Entonces, ¿cómo justifico el dolor de Jesús en la cruz? ¿De qué forma? A vos no te duele, entonces, a Él sí le duele. Entonces, o sea, arrepentirse. O sea, que me duela a mí lo mal que he hecho o el bien que he dejado de hacer. Eso es arrepentirse. Tercer paso, dijimos la conversión, que es cambiar de vida, cambiar de mentalidad, cambiar de corazón, cambiar de forma de pensar para que cambie la manera de vivir. O sea, vivir de otra forma, más cristiana, más llena del amor de Dios. Eso es convertirse. Esto va a encontrar en el capítulo 1 de San Marcos, versículos 14 y 15, donde Jesús dice, conviértanse y acepten con fe la buena noticia. Conviértanse, es el primer llamado público de Jesús. Es el comienzo de la vida pública de Jesús, de su misión salvadora en la tierra. Conviértanse. Entonces, la confesión, si no apunta a la conversión, algo no está bien con tu confesión. Ahora, si vos querés usar la confesión como el inicio de tu conversión, excelente. Diste en el clavo. Hiciste lo que había que hacer. Así que piensa, recuérdalo. Piensa, recuérdalo. Entonces, la conversión es un cambio de vida, es un cambio de mentalidad, un cambio del corazón, es un cambio profundo. La palabra griega para la conversión es metanoia. Y meta indica transformación. Y nous es un sustantivo griego que quiere decir ser. Ser. Es un cambio del ser. Cambio profundo. Profundo. Cambiar de vida quiere decir eso. Esa es la conversión. La conversión. La palabra hebrea es teshuvah. Teshuvah. La misma cosa, el mismo significado, la misma intención. Entonces, si nuestra conversión va bien, quiere decir que las confesiones son frecuentes. Porque yo estoy volviéndome a Dios de todo corazón. Cuarto paso, confesión de los propios pecados. Ya dijimos bastante de esto. Solamente tienen que saber la frecuencia varía de persona en persona, según la vida que cada uno tenga. Algunos tienen necesidad de confesarse más frecuentemente, otros no tanto. Por lo general, los confesores aconsejan hacerlo una vez al mes mínimo, una vez al mes. Padre Pío, que era un experto en confesión, aconsejaba hacerlo cada 8 días, porque él conocía nuestra conciencia, él podía leer las conciencias. Y decir que nosotros estamos constantemente cayendo en el pecado. Por más que nos propongamos, caemos constantemente en el pecado. Somos débiles, somos de carne, pecamos. Entonces, la confesión en cuanto a frecuencia, pónganle entre 8 días o 30 días, pero una cosa así. Que no pasen años y años o meses y meses. Con frecuencia. ¿Cómo se mide la confesión? Por los efectos que produce. Cuando yo me siento en paz con Dios y conmigo mismo, conmigo misma, me confesé bien. ¿No puedo dormir? ¿Qué hay en tu alma que te perturba, que te molesta en grado sumo, que no te permite conciliar el sueño?
Por eso es bueno leer el Salmo 51. Pueden leer el Salmo 32 también. Dice así el Salmo 51. Mientras no confesé mi pecado, me sentía decaer como flor marchita en el verano. O sea, pila I. ¿Por qué pila I? ¿Perdió el trabajo? No, no se está confesando. Por eso. No es porque perdió el trabajo. No se está confesando. Se está pila I. Me sentía como flor marchita de caer. Hay cola, hace cuadro I. Está en el Salmo 51, puedo leerlo. El Salmo 32 dice, enseguida me acuesto y enseguida me duermo. Ah, bueno, entonces el insomnio, ¿qué problema es? ¿Es un problema nervioso, físico, psicológico o espiritual? ¿Cuál es el problema que tiene insomnio? Porque el salmista dice eso, en paz me acuesto y enseguida me duermo. Y este sacramento de la paz es confesión. Y el sacramento del amor es la comunión. Es el amor que Dios nos da por su Hijo Jesucristo. Nos entrega. Entonces, el sacramento del amor es la comunión y el sacramento de la paz, la confesión. Procura que tus confesiones sean más sinceras y más frecuentes. Habla con libertad, confesor. Piensa que está delante del Señor. Porque detrás del sacerdote, aunque tú ni él lo vean, está el Señor. Él está de testigo y está escuchando. Él está escuchando. Si tú piensas en el Señor que está parado atrás del sacerdote mientras estás confesando, serán mejores tus confesiones, más sinceras, más valederas, con un efecto más duradero también. Es un arte este de confesarse bien, el arte de ser sinceros con Dios. Muy bien. El siguiente paso, el quinto, es la penitencia. Entonces, hay que hacer la penitencia enseguida. Generalmente el confesor te da, no sé, un Padre Nuestro, tres Ave María, Gloria, cosas así, depende de cada uno. Recuerdo acaso una señora en una parroquia que era muy chismosa y sembraba chisme de aquí y de allá. Entonces el padre que le confesó, que a quien yo conocía, le dijo, muy bien señora, un mes de rosario. ¿Qué? Dijo la señora. ¿Un mes luego para ir? Sí. Usted no sabe el daño que usted está haciendo con los chismes. Así que la pobre mujer, todo un mes rezando todos los días, tres rosarios, uno a la mañana, uno a la siesta y otro de noche. Hasta que no tuvo más fuerza para ser chismosa. Se le pasaron la gana de ser chismosa. Entonces la confesión nos domestica, nos enseña el camino a la eternidad, nos ayuda en nuestro caminar hacia Dios. El último paso, como dijimos, el sexto, se llama reparación. Si no hay peligro de caer en pecado más grave, o sea, pecado de escándalo, tengo que reparar el mal que he hecho, ¿verdad? Sea cual fuere el mal. Si le robé la paz a una persona, no puedo decir, ¿verdad? Puede ser, hay gente que le roban el novio a su gran amiga, por ejemplo. Caso de así, parecen novelas. Pero hay cosas que robamos y tenemos que restituirlas. Es muy importante esto de restituir, porque eso hace que uno evidencie y muestre con un gesto concreto que uno está dispuesto a volver a Dios. Y con esto concluimos nuestra reflexión sobre la confesión y el perdón, el pecado y la confesión, pecado y confesión. Y ahora vamos a dar la oportunidad para que organice las preguntas y las que podamos contestar en el tiempo estipulado, contestaremos. Shalom, hermanos, si quieren hacer una pregunta, por favor pueden prender sus cámaras, hacer a viva voz y levantan la mano. Hay también la opción acá en el Zoom de poner la manito si levantan, por favor. Parece que no hay preguntas, diácono, hoy. Qué bueno, entonces quiere decir que más temprano me voy a acostar hoy. Diácono, te podemos pedir una oración entonces. Muy bien, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor, te damos gracias por este día. Tu palabra, Señor, es luz para nuestra alma. Y tú nos amas, Señor, en demasía. Derrama tu amor abundantemente en el corazón de todos aquellos que participaron esta noche de esta reunión, de este encuentro. Que sea un encuentro salvador, Señor, en el cual cada uno pueda determinar su grado de compromiso contigo y pueda descubrir con tu ayuda, con la ayuda de tu gracia, cuáles son sus pecados favoritos y qué le falta todavía confesar y dejar, abandonar. Concede la gracia, la conversión a aquellos que la necesitan, de manera que te busquen a ti, Señor, y no a sí mismos. Y encontrándote a ti encuentren la salvación del Dios Santo de Israel. Bendice, Señor, sus familias y concédeles trabajar por el bien común, por el bien de los hermanos, y procurar el reino de los cielos por encima de todas las demás cosas, porque es lo que tú, Jesús, viniste a presentarnos y a enseñarnos. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que has estado haciendo durante toda esta noche. Sana a los enfermos, Señor, y a los atribulados concédeles el bálsamo de tu amor. Libera, Señor, a aquellos que están aprisionados por el diablo en múltiples maneras, con múltiples vicios, algunos inconfesables, que los dominan, Señor, y los atenazan y no los dejan ser felices. Te damos gracias, Señor, porque hay personas que sienten que una opresión que estaba sobre el cuello, sobre la base de su cráneo, ha desaparecido. Hay personas que han sentido dolor en los hombros y ahora también han descubierto que pueden mover no solamente la cabeza, sino los hombros también libremente, sin dolor y sin molestia. Gracias, Señor, porque estás sanando a personas del aparato nervioso central, el bulbo raquídeo específicamente. Hay una criatura de 9 años que tú estás sanando de un retraso en el crecimiento, que su origen se radica en esta deficiencia en el bulbo raquídeo, que está en la base del cráneo. Señor, te damos gracias porque estás sanando una cadera, lado derecho, que no se cerró bien la fisura o la fractura, y ahora tú la estás corrigiendo, Señor, y le estás dando la forma que tenía originalmente. La persona tiene al principio una puntada, o sea, la cadera al lado derecho, y ahora ya va sintiendo un alivio que se extiende a los músculos y que están insertados en esa cadera. Señor Jesús, te pedimos por los que tienen desórdenes gástricos, que son varios, algunos de origen nervioso, otros no. Concédele, Señor, sanarse de esos desórdenes gástricos y que puedan alimentarse sanamente. Señor, te damos gracias por piernas con varices que estás sanando. Hay personas que sienten como un viento helado que corre por su piel, debajo de su piel, de abajo hacia arriba, como si se derramara algo. Gracias, Señor, por tan gran bendición que está dando a muchos de tus hijos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, Sara al corazón de Jesús. El Señor Dios Todopoderoso me los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Creo que ya salió el diácono, hermano. Shalom, hermanos. Muchas gracias por conectarse. Ya salió el diácono. No le veo más. Shalom.